Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe en este precioso día y le pido que nos envíe su Espíritu, sí, que impresione nuestra mente, que nos capacite para comprender el mensaje que Él nos envía. El mensaje que hoy trataremos es un mensaje que creo que no es muy bien entendido y tampoco muy bien recibido, pero que en realidad es un mensaje que tiene como propósito de preparar un pueblo para la boda del Cordero. Vamos a entrar en el mensaje y vamos a tratar de entender qué es lo que nuestro Dios nos quiere decir. La reflexión la titulamos Testimonios directos en la Iglesia. Primera parte porque creo que va a haber una segunda parte. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Muchos se sienten impacientes e irritados porque son frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches que les hacen acordar de sus pecados. Dice el testigo fiel: yo conozco tus obras. Y eso quiere decir que nuestro Dios lo sabe todo, todos, no se le escapa absolutamente nada. Los motivos, los propósitos, la incredulidad, las sospechas y los celos pueden ocultarse de los hombres, pero no de Cristo. Y eso creo que justifica el mensaje en realidad, porque quizás muchos de nosotros creemos que no estamos en esta condición, ¿verdad? Que no, que nosotros estamos actuando bien. Sin embargo, podemos estar errados, equivocados, ¿verdad? Y el mensaje precisamente ese propósito tiene de despertarnos a la auténtica realidad, la realidad de nuestro Dios, ¿verdad? Y que seamos salvos, ¿verdad? El testigo fiel viene como consejero. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Y es lo que desgraciadamente suele ocurrir, ¿verdad? Se malinterpreta, ¿verdad? Puede ser que en algunas ocasiones puede ser que sea real, ¿verdad? Existe esa posibilidad, pero vamos a ver porque nos va a decir de qué manera deberíamos de entender el mensaje, en qué contexto. Y eso, si estamos conectados, como siempre lo decimos aquí, con el Espíritu de Dios, de Cristo, pues lo sabremos, ¿verdad? Sabremos de dónde viene el mensaje, o deberíamos, ¿verdad? Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un mortal sujeto a error quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Por lo tanto, el mensaje es de Dios, ¿verdad? El instrumento no es relevante, cosa que aquí lo decimos de muchas veces, en muchas ocasiones, ¿verdad? Atentos aquí porque eso creo que es muy importante. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán ellos mismos. Y claro, es muy importante identificar bien el mensaje, mis queridos hermanos, porque el peligro es tremendo. Fijaos, muchas veces nosotros decimos que el vaso que Dios utiliza, ¿verdad?, que está descarriado y, en fin, un rebelde y, en fin, muchas otras cosas que le suelen decir, ¿no? Pero claro, aquí hay dos cuestiones. Puede ser que la persona que viene con el mensaje
existe la posibilidad, siempre lo ha habido a lo largo de la historia, de que esté errada. Pero también existe la posibilidad de que el mensaje sea correcto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo identificas a unos y a otros? Y si no eres capaz de identificar el auténtico mensaje y tú reprendes a todo el mundo, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Verdad? Fijaos, el peligro que estamos corriendo. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán ellos mismos. Eso también quiere decir que no están conectados con el Espíritu, aunque aparentemente están en la iglesia, están bien, aparentemente. Pero ¿cómo puede estar alguien bien si no identifica el mensaje que viene de Dios? Pensemos, démosle una vuelta a este asunto, ¿verdad? Porque no es poca cosa, es muy importante y el riesgo que trae consigo es muy terrible. Dice, serán dejados en las tinieblas y se engañarán ellos mismos. Es decir, que si no es el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu es? Porque dice, se engañarán ellos mismos. Démosle una vuelta a este asunto porque creo que vale la pena. De verdad creo que vale la pena. Pero los que le escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí a fin de tener las gracias necesarias, están abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí lo que trata de decirnos es que estamos abriendo la mente para que el amado Salvador, es decir, su espíritu, su representante en este momento, pueda entrar aquí y hacer su trabajo y morar con ellos, ¿verdad? Hacer su obra de limpieza, ¿verdad? Porque de eso se trata al fin de cabo. Hemos dicho al inicio que este mensaje tiene como propósito de preparar un pueblo para la boda del Cordero, ¿verdad? Esta clase de personas se encontrarán siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Vemos el contraste entre los que aceptan el mensaje y los que reprenden a los mensajeros que traen el mensaje de Dios? Y aquí hay que estar conectados, porque solamente cuando estamos conectados con su Espíritu es cuando realmente podemos identificar qué mensaje es, de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué espíritu está detrás? ¿Verdad? Y eso es sumamente importante. Si eso no ocurre, desgraciadamente haremos lo que se suele hacer. Reprendemos al mensajero, rechazamos el mensaje y estamos perdidos. Desgraciadamente, ¿verdad? Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. Claro, porque hay que entender cómo está la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Hay que entender muy bien y cuál es mi condición, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, la iglesia soy yo y eres tú, mi querido hermano o hermana, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es mi condición? ¿Es necesario un mensaje como el que es dirigido a la iglesia de la Odisea? ¿Verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros, debemos de saberlo. ¿Hay algo todavía que purificar? ¿O estamos bien? Y aquí lo vamos a identificar enseguida, ¿verdad? El Señor no nos dice, estáis más o menos bien. Habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis. Habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad. No sois culpables de los males y pecados por los cuales se os reprendió. Es interesante el mensaje, ¿no? Diría yo que no podía ser mejor puesto, ¿no? Creo que a veces digo yo, no, nuestro Dios bromea, ¿no? ¿Verdad? Es como, lo está poniendo la otra cara de la moneda, ¿verdad? Al revés de cómo es en realidad la realidad. El testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. ¿Y cuál es el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea?
tú crees que lo tienes todo, que estás bien. ¿No es ese el mensaje? Pues ¿qué nos dice aquí? El testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. O darle la vuelta a la moneda, realmente está perdido. Eso es lo que nos trata de decir, ¿verdad? No es suficiente que los ministros presenten temas teóricos. Deben también presentar los temas prácticos. Hacer que el evangelio sea un evangelio práctico, que lo pueda entender todo el mundo. El doctor y el más humilde, ¿verdad? Utilizo esa palabra porque no sé cuál. El menos preparado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Debemos de entenderlo todos, ¿verdad? Deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a sus discípulos y hacer una detenida aplicación de las mismas a sus propias almas y a las de la gente. Porque Cristo da este testimonio de reprensión. ¿Supondremos que le faltan sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? Oh, no. El que murió para redimir al hombre de la muerte ama con amor divino, incuestionable. Y a aquellos a quienes ama, los reprende. Es mejor dicho, los prepara. Crea conciencia de cuál es su condición y qué es lo que realmente necesita. Y lo que necesita es su espíritu en nuestro templo. Lo que necesitamos es su espíritu en nuestro templo, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero muchos, atentos aquí, pero muchos no quieren recibir el mensaje que el cielo les manda, gracias a su misericordia. ¿Entendemos? Este mensaje viene un mensaje de misericordia, por lo tanto debería de estar clasificado en el amor de Dios. Es un mensaje de amor, es como cuando reprendemos a nuestros hijos. ¿Es para hacerles daño o para corregir lo que tiene que ser corregido? ¿Y eso de dónde viene? Del amor que le tengo a mi hijo, ¿verdad? O a mi hija, ¿verdad? No es por el odio, sino por el amor, por el deseo de que esté bien encaminado. Pues es así como tenemos que entender este mensaje, que desgraciadamente no nos gusta, ¿verdad? Y eso también tendría que decirnos algo. Cuando no me gusta este mensaje, no lo entiendo y no lo aplico a mi vida, eso quiere decir que tengo una opinión de que yo estoy bien. Y es justo lo que necesitaba antes. Cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, ¿verdad? Realmente lo necesita todo. Esa es la realidad, queridos, ¿sí? Pero muchos no quieren recibir el mensaje que el cielo les manda gracias a su misericordia. No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor, y amor al mundo, perdón. Se me mostró que Dios ha colocado sobre mi esposo y sobre mí la obra especial, la de dar un testimonio claro a su pueblo, y alzar la voz en alto y no detenernos, para mostrar al pueblo sus transgresiones y a la casa de Israel sus pecados. ¿Con qué propósito? Para ser corregidos, ¿verdad? Pero hay algunos que no aceptarán el mensaje de reprensión y levantarán las manos para escudar a aquellos a quienes Dios reprobaría y corregiría. Y aquí volveremos otra vez. Gente que cree, cuando estamos haciendo esto, en realidad nosotros creemos que somos mejores que Dios. No es que lo creemos conscientemente, pero eso es lo que estamos haciendo. Dios va reprobando y corrigiendo y nosotros decimos, no, a estos no, porque estos no puede ser que no entienden, que son mayores, que son enfermos, que son no sé qué, que no sé cuánto. Claro, y esta gente se queda sin corregir. ¿Y cómo entrarán en el reino? ¿Comprendemos? Y nosotros nos ponemos como protectores, como si nuestro Dios fuera un Dios intransigente, malo, no justo. Esa es la desgracia. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Y desgraciadamente, esto pasa.
Esto pasa, porque esa es la excusa, y lo va a decir ahora. Siempre se los encuentra simpatizando con las personas a quienes Dios quisiera hacerles sentir su verdadera pobreza. O sea, toman esa actitud de protectores como si Dios no supiera cómo proteger a sus hijos. ¿Entendemos? Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente. ¿Verdad? Porque el mensaje tiene que tener un destino, un destinatario. Y si no llega, porque yo me convierto en un filtro que quita aquellas cosas que no tiene que llegar. Hay que proteger cierta gente. Claro, ¿y eso es proteger o mandarlo a la muerte? ¿Entendemos, queridos hermanos? No podemos hacer lo que Dios ya ha establecido que es lo correcto. ¿Verdad? No podemos creer que nosotros somos mejores que el mismo Dios. Esto es un error, gravísimo error. La palabra del Señor, hablada mediante sus siervos, es recibida por muchos con objeciones y temores. Y muchos diferirán su obediencia a las advertencias y reprensiones dadas, esperando hasta que toda sombra de incertidumbre sea quitada de sus mentes. También ocurre, ¿verdad? No están actuando, que no vaya a ser, ¿verdad? Cuidado, no vaya a ser. Pero vamos a ver que eso también es una actitud errónea. ¿Y por qué? Porque nos delata que no estamos conectados con el Espíritu y no somos capaces de identificar la fuente del mensaje. Por eso actuamos como actuamos, porque estamos desprovistos del Espíritu. Esa es la auténtica realidad. Que no nos gusta, ya lo sé. A mí primero. Pero la realidad tiene que ser la que es. Un médico no puede dar una prescripción en base a una supuesta realidad. Tiene que ser la auténtica realidad, porque si no, el propósito no se alcanza. Pues así funcionan las cosas, o deberían de funcionar, ¿verdad? Esperando hasta que toda sombra de incertidumbre sea quitada de sus mentes. La incredulidad que demanda conocimiento perfecto antes de obedecer, nunca cederá a la evidencia que Dios se complace en dar. Él requiere de su pueblo una fe que descansa sobre el peso de la evidencia, sobre lo escrito está, ¿verdad? El peso de la evidencia también en mi vida, esa práctica, evidencia práctica, ¿verdad? No sobre un conocimiento perfecto, porque el conocimiento perfecto, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, muchos teólogos no entrarán en el reino. Conocen supuestamente perfectamente la palabra de Dios, y si no entendéis lo que estoy diciendo, mirad el tiempo de Cristo. Los fariseos y saduceos, que creían tener un conocimiento perfecto, según ellos. ¿Verdad? ¿Y estaban errados o no? Los seguidores de Cristo que aceptan la luz que Dios les envía, deben obedecer la voz de Dios que les habla, cuando hay muchas otras voces que protestan contra ella. Pero claro, esto no es fácil. Esto necesita estar conectados con el Espíritu de Cristo y tener conocimiento de la verdad, ¿verdad? No un conocimiento perfecto, pero tener conocimiento de la verdad, para poder identificar el mensaje y la fuente, ¿verdad? Porque eso es lo que se requiere. Fijaos lo que nos dice aquí, porque es de lo que tratamos en realidad. Distinguir la voz de Dios requiere discernimiento. ¿Y de dónde tenemos nosotros el auténtico discernimiento? De la conexión con su espíritu, ¿verdad? Porque nosotros por nosotros mismos no tenemos discernimiento. Y el enemigo es más listo que nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el discernimiento viene de esa conexión vital con el espíritu, ¿verdad? Con el espíritu de Cristo. De otra manera, no hay discernimiento. Aquellos que no actúan cuando el Señor los llama, sino que esperan tener evidencias más seguras y oportunidades más favorables,
Vaya, vaya conmigo hoy, ¿eh? Caminarán en tinieblas porque la luz será retirada. Estemos atentos aquí, queridos hermanos, porque es la segunda vez que nos pone sobre advertencia. La evidencia dada un día, si es rechazada, puede ser que nunca se repita. Y nosotros tenemos una experiencia así. 1888. Rechazamos el mensaje, rechazamos al Espíritu y puede ser que nunca se repita. Por la gracia de Dios se repite en este tiempo. Ahora al final del tiempo Dios envía a sus mensajeros para crear conciencia, ¿verdad?, de lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, esa preparación especial de purificación en medio del pueblo de Dios en el día de la expiación, ¿verdad? Gracias a Dios que nos vuelve a mandar este mensaje, porque si no, tal como vamos, de aquí no sale nadie. ¿Entendemos? Repito este mensaje porque creo que es sumamente importante que lo comprendamos. Aquellos, y no repitamos el error, ¿verdad? Ya lo hicimos, que no lo volvamos a hacer. Aquellos que no actúan cuando el Señor los llama, sino que esperan tener evidencias más seguras y oportunidades más favorables, caminarán en tinieblas porque la luz será retirada. ¡Qué tremendo! La evidencia dada un día, si es rechazada, puede ser que nunca se repita. Esto funciona a nivel individual y a nivel corporativo también, ¿verdad? Y a nivel corporativo ya tenemos la experiencia. Nos toca a nivel individual. Por lo tanto, cuidado, mis queridos hermanos, y también cuidado, maestros. Recordad, nosotros modelamos la iglesia, ¿verdad? Este es el trabajo que toca. Pues si no estamos en conexión con su espíritu y estamos en esta condición, ¿cómo modelamos la iglesia? Ay, que Dios nos ayude y nos asiste, ¿verdad? Muchos son tentados respecto a nuestra obra y la ponen en duda. Algunos, en su condición tentada, le echan la culpa de las dificultades y perplejidades del pueblo a Dios, de Dios a los testimonios de reproche que le hemos dado. Piensan que el problema está con los que comunican el mensaje de advertencia, que señalan los pecados del pueblo y corrigen sus errores. Muchos son engañados por el adversario de las almas. Por lo tanto, los supuestos protectores, ¿qué espíritu les guía detrás? Y dice, muchos, no todos, muchos son engañados por el adversario de las almas, por una supuesta protección que realmente es innecesaria. Y para saber cuándo es necesaria, hay que estar conectado con su espíritu, ¿verdad? Espíritu de Cristo, espero que se me entiendan, ¿verdad? Porque aquí también se puede interpretar muchas cosas. Piensan que los labores de los esposos White serían aceptables si no estuvieran continuamente condenando el error y reprendiendo el pecado, como si el pueblo estaría bien, como si el mensaje de la iglesia de la Odisea estaría de mil maravillas, ¿verdad? Y creo que no hay peor mensaje que el que se dirige a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Se me mostró que Dios nos ha impuesto este trabajo. ¿Quién le ha impuesto este trabajo? ¿Y quién impone ese trabajo? Dice, se me mostró que Dios nos ha impuesto este trabajo. Y cuando se nos impide reunirnos con su pueblo y dar nuestro testimonio y contrarrestar las conjeturas y celos de los no consagrados, entonces Satanás presiona muy fuerte con sus tentaciones. ¿Entendemos el mensaje que viene de lo alto, mis queridos hermanos? Las personas, atentos aquí, por favor. Las personas que siempre toman el lado de las objeciones y las dudas, se sienten libres para sugerir sus dudas e insinuar su incredulidad. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Algunos tienen dudas santurronas y aparentemente muy concienzudas
y piadosas. ¿Cómo está el otro espíritu, queridos? Porque esta es la obra del otro espíritu. ¿Y cómo viene? Disimulando qué, ¿verdad? Dice, algunos tienen dudas santurronas. O sea, simulando el evangelio, ¿verdad? La verdad. Cuidado, no vaya a ser. Y aparentemente muy concienzudas y piadosas. ¿Entendéis qué engañoso es el otro espíritu también? Que dejan caer cautelosamente, pero que tienen 10 veces más poder para fortalecer a los que están equivocados y reducir nuestra influencia y debilitar la confianza del pueblo de Dios en nuestra obra. Y es lo que se está haciendo, predicando en contra del mensajero y del mensaje. Incluso diría más, cuando se dan cuenta que el mensaje es correcto, ni siquiera arreglan lo que habían dicho antes. Lo dejan ahí, para que Satanás pueda hacer su obra y que impida que el pueblo escuche el mensaje auténtico. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo, desgraciadamente. No arreglamos. Y mi pregunta es, querido hermano, cuando tú actúas de esta manera, no arreglando, a pesar de que las evidencias son claras que el mensaje viene de lo alto, cuando tú no arreglas este asunto, ¿qué espíritu te acompaña? Es lo que tratamos de entender aquí, queridos hermanos. Maestros de Israel me refiero todavía, ¿verdad? Porque son los que modela el pueblo. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Verdad? Pero que tienen 10 veces más poder para fortalecer a los que están equivocados, una obra contraria a la voluntad de Dios, y reducir nuestra influencia del mensajero y debilitar la confianza del pueblo en nuestra obra, que si las presentarán más francamente. Vi que estas pobres almas están engañadas por Satanás. ¿De quién es la obra? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? Y luego pretendemos que siendo maestros de Israel, actuando de esta manera, nosotros estamos en el camino de la santificación, de la purificación. ¿Es así? Reflexionemos, queridos hermanos. Hagamos las cosas bien. Bien. Se hacen la ilusión de que están en lo correcto, que disfrutan del favor de Dios y que son ricos en discernimiento espiritual, cuando son pobres, ciegos y miserables. Están haciendo la obra de Satanás, pero piensan que tienen un celo por Dios. ¿Cuánto de engañoso es el otro espíritu? ¿Lo entendemos, mis queridos hermanos? ¿Entendemos lo engañoso que es el otro espíritu? ¿Cómo simula que es piadoso, celoso por Dios? ¿Y de quién es la obra? Estemos atentos, mis queridos hermanos, estemos atentos. Y me refiero a los maestros de Israel, los que modelan al pueblo, pero también me dirijo a vosotros, mis hermanos y hermanas. Necesitamos conocer la palabra de Dios y ser capaces de identificar de dónde viene el mensaje y cuál es la fuente. ¿Verdad? Dejen de mirar a la persona, al mensajero. Identifiquen la fuente del mensaje. Identifiquen el propósito del mensaje. Esto es lo correcto y eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Verdad? Desgraciadamente estamos actuando de otra manera. Desgraciadamente lo digo. Algunos no recibirán el testimonio que Dios nos ha dado para transmitir, lisonjeándose de que nosotros podemos estar engañados y que ellos pueden estar en lo correcto, engañándose, dice. Piensan que el pueblo de Dios no necesita reproches ni que se lo trate en forma directa, pero que Dios está con ellos. ¿Con quién? Con los mensajeros. El mensaje directo es el mensaje del testigo fiel, es el mensaje del tercer ángel que se une al cuarto ángel, ¿verdad? Mucha gente en la iglesia no sabe ni siquiera que hay un cuarto ángel, porque algunos me preguntan, oye, ¿que el cuarto ángel, quién es el cuarto ángel? Ay, maestros de Israel, ¿qué enseñamos a nuestro pueblo? Estos tentados, cuyas almas han estado siempre en guerra con la fiel reprensión del pecado, clamarán,
Háblenos cosas agradables. ¿Qué harán ellos con el mensaje del testigo fiel a los laodicenses? Claro, ¿qué harán ellos? Pues no se tienen que purificar. ¿No tiene que tener lugar esta obra especial del día de la expiación en medio del pueblo? ¿Cómo se imaginan que van a ir a la boda del Cordero? ¿Cómo están? ¿Sí? Maestros de Israel, eso delata la poca preparación y el poco entendimiento del tiempo en el que estamos, porque ya estamos a nada de que Cristo salga del lugar santísimo. A nada. Y el pueblo anda sin conocimiento. ¿Verdad? Y lo digo porque se me preguntan, no todos los días, pero casi. Preguntas de ese tipo. ¿Y eso qué significa? Que el pueblo está en desconocimiento. Y si el pueblo está en desconocimiento, ¿cómo estarán los maestros? Reflexionemos, mis queridos hermanos. Este mensaje tiene su propósito y tiene un destino, ¿verdad? Y desde luego no soy yo la fuente del mensaje. Desde luego que no soy yo. No podemos engañarnos aquí. Los siervos de Dios deben dar este mensaje a una iglesia tibia. ¿Iglesia tibia? Pero si los maestros de Israel dicen que está bien, no hace falta, ¿verdad? Debe despertar a su pueblo de su seguridad y de su engaño peligroso respecto a su verdadera posición ante Dios. Este testimonio, si es recibido, despertará a la acción y conducirá a la humillación propia y la confesión de los pecados, de hacer esta obra de purificación, ¿verdad? Que nadie se prepara por eso. Solo hay que creer y que Cristo venga, ¿verdad? ¡Qué gran engaño, mis queridos hermanos! ¡Qué gran engaño! ¿Dónde creen que van a ir? ¿Entrarán en la boda? ¿Tendrán parte de esa ropa? ¿Eso es lo que creemos? Asegurémonos. Asegurémonos porque a lo mejor no entraremos. Cuidado, que nadie entra con su ropa. Nadie entra con su ropa. Y nadie recibirá la ropa sin prepararse. ¿Y de qué preparación estamos hablando? De esa obra especial de purificación en medio del pueblo de Dios que tiene lugar en el día de la expiación, antes del final del día de la expiación, antes de ser conectados con su espíritu, que no entrará nunca en un templo en donde Él no ha hecho la obra de purificación. Cuidado, mis queridos hermanos. Y nuevamente, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Luego viene la promesa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El pueblo de Dios debe ver sus errores y despertar a un arrepentimiento celoso y eliminar esos pecados que los han llevado a esa condición deplorable de pobreza, ceguera, miseria y engaño terrible. ¿Entendemos la obra que se tiene que hacer previo a la salida del lugar santísimo de nuestro Rey, previo al sellamiento, a la boda del Apocalipsis 19, queridos hermanos? ¿Entendemos la obra que se tiene que hacer? ¿Hay alguien que esté haciendo esta obra? ¿Qué es lo que le contamos a la iglesia? ¿Cuál es esa obra especial de purificación? Ay, mis queridos hermanos, se me mostró que el testimonio directo debe subsistir en la iglesia. Debe subsistir en la iglesia. No vaya a ser que, como en la parábola de las 10 vírgenes, algunos se duerman del todo, ¿verdad? Y se encuentren en el momento de la venida del esposo sin la conexión con su espíritu, sin estar sellados. Solo esto responderá al mensaje a los laodicenses. ¿Qué dice? Solo esto, ¿qué esto? El testimonio directo, solo esto responderá al mensaje a los laodicenses.
deben reprobarse los errores. El pecado debe llamarse pecado y no otra cosa. El pecado debe llamarse pecado y la iniquidad debe enfrentarse presta y decididamente. Ay, me temo que esto ni de lejos está pasando. Y ser desechada de entre nosotros como pueblo. Y ser desechada de entre nosotros como pueblo. Esta es una obra imprescindible. Si esta obra no se lleva a cabo, no seremos sellados. Si no seremos sellados, no entraremos en el reino de Dios. Lo siento, pero no hay otro mensaje. Este es el mensaje del testimonio, del testigo fiel, el testimonio directo, dice. El que no nos gusta, pero que el que sana, el que purifica, el que crea conciencia, el que prepara para la boda del Cordero. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Os ruego que reflexionéis profundamente sobre este texto. Lo he dicho siempre, el mensajero no es relevante. O sea, reflexionad sobre el texto, sobre el mensaje y tratad de entender qué es lo que pretende decir nuestro Dios y con qué propósito, ¿verdad? Y tomad vuestras decisiones, mis queridos hermanos. Espero que nadie quede engañado de la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, del cual queda casi nada. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.